si Laurita me hace el favor de colocar las diapositivas y si no, pues no pasa nada. Como quieran, entonces vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, pues durante más de un mes hemos estado hablando y abordando el tema de qué hemos estado hablando estos últimos meses, el discipulado. Por ejemplo, hemos estado hablando de qué es el discipulado, los objetivos que tiene el discipulado, qué objetivos tiene, sus costos, porque requiere un costo el ser discípulo de Jesús, sus requisitos también de aquellos que son discípulos de Jesús. O sea que hemos estado hablando mucho tiempo de todo esto, qué es ser un discípulo de Jesús. Y el último domingo hablamos de las prioridades que tiene un discípulo de Jesús. E incluso hemos hablado de las herramientas que Dios da a cada uno de nosotros para no desertar en ser un discípulo de Jesús. ¿Recuerdan? Y el último tema que vimos fue el gran mandamiento como el distintivo que debe caracterizar al discípulo de Jesús, ¿verdad? El gran mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero la verdad, hermanos, es que a pesar de todo lo que ya hemos estudiado o lo que podamos estudiar, incluso nos podemos meter al seminario, yo se los puedo decir, y hemos aprendido y practicado, la verdad es que el discípulo en algún momento de su vida va a fallar a su maestro. En algún momento de nuestra vida, aunque no sea nuestra intención, aunque incluso no sea con conciencia, vamos a fallar al maestro. Y es por ello que hemos estado hablando de prepararse, ¿no? Como dice nuestro gobierno en cuestión de la salud pública, más vale prevenir, ¿no? Hemos estado previniendo y en base a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene? Pero ¿qué pasa, hermanos? Si llega el momento, porque va a llegar, en que fracasamos, ¿qué pasa? ¿De qué manera va a ser la cuestión correctiva y qué medidas vamos a tomar, ¿verdad? Pero ¿qué creen? En la palabra de Dios también encontramos esta necesidad, esta palabra que nos dice. Y es por ello, hermanos, que es indispensable conocer a la luz de la palabra de Dios cómo actuar del discípulo de Jesús ante su falta. ¿Cómo debe actuar el discípulo? En este caso nosotros, ¿cómo debemos actuar ante la falta a su maestro? ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, así que antes de comenzar quisiera orar nuevamente y que en verdad si no, a lo mejor no me ha puesto mucha atención los últimos meses en las predicaciones, esta meditación es medular para nuestro crecimiento. Y si quiero que al menos nos enfoquemos completamente en esto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos encontrar las respuestas, el camino, el lugar hacia donde tenemos que dirigirnos, Señor. Padre, te ruego que tu palabra sea quien penetre en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y que transforme nuestra vida, Señor. Y sobre todo este tema, ¿qué hacer, Señor, cuando te fallamos? Que muchas veces lo hacemos, Padre, y a veces nos desanimamos, estamos muy angustiados, Padre, e incluso nos alejamos de ti. Padre, ayúdanos a recordar tu palabra como lo hiciste con tus discípulos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y ok, y bien dice el apóstol Juan, en Juan 1, 1 Juan 1, 8 al 10, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, ¿quién es Él? Jesús, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero ponga atención, pero si decimos que nunca hemos hecho nada malo,
si decimos que nunca, nunca, nunca hemos hecho nada malo? Hacemos que Dios parezca, no es que Dios sea, parezca como un mentiroso. Y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Y fíjense, porque muchos pensaríamos que estas palabras del apóstol Juan es para los incrédulos, pero estas palabras son también para nosotros. Si decimos que no hemos pecado, en algún momento, hermanos, o hemos fallado o vamos a fallar a nuestro Maestro. Esto nos incluye a nosotros como discípulos de Jesús. Y es por eso que hoy, hermanos, estudiaremos la vida de un gran discípulo. Incluso se le considera uno de los pilares de la iglesia de Cristo. E incluso tanto así que los católicos lo consideran como el que tiene la llave de la iglesia, ¿no? El dueño. Muchos le consideran así, ¿verdad? Pero es claro que la interpretación no es correcta. Estoy hablando de, ¿ya adivinaron? Del apóstol Pedro. ¿Y quién era este apóstol Pedro, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Quién era este famoso apóstol Pedro? Le voy a recordar algunos datos. Pedro, como tal, su nombre es Simón, y fue un pescador originario de Betsaida. Ahí lo vemos en Juan 1:44. Y vivía en Capernaum. Estas dos ciudades, hermanos, estaban cerca del mar de Galilea. Era un pescador. En aquel entonces el oficio del pescador, pues no, era como en la actualidad. Pues todavía se le ve despectivamente a alguien que no tiene una profesión, ¿no? Entonces ahí se le miraba a este Simón. Simón era hijo de Jonás, a quien Jesús le llamó por nombre Pedro. ¿Recuerdan qué significa Pedro? Piedra. Significa roca. Entonces el Señor le cambió el nombre y le puso, tú te vas a llamar Pedro. Cuando lo conoció le dijo, tú te vas a llamar Pedro. También este Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Y no solamente uno de los seguidores, sino uno de los amigos más cercanos a Jesús. O sea, era, ahora sí, como decimos, era su brother de Jesús. Tanto así que, ¿recuerdan cuando Jesús fue al Getsemaní y llevó a 3 personajes? Jacobo, Juan y a Pedrito. ¿Por qué? Porque tenía tanta confianza con Pedro. Y Pedro posteriormente se convirtió en un portavoz de los 12 discípulos de Jesús. También Pedro confesó, ¿recuerdan? Confesó a Jesús que él era el Hijo de Dios viviente. Y esta verdad fue revelada por el Espíritu Santo. Además, Pedro también era del círculo más íntimo de Jesús, como ya lo mencioné. ¿Pero qué creen? Bueno, no todo es bonito, que fuera todo de color de rosa, ¿no? Como nosotros también, ¿no? Que somos muy bonitos, pero también tenemos nuestras áreas de oportunidad, como decimos. Pedro también era impetuoso, hasta el punto de ser imprudente. Podría decir que era de pocas palabras, era muy impulsivo. Y los que ya conocen los temperamentos, él era muy sanguíneo, o sea, él se prendía así rápido, le decía así, órale. ¿Recuerdan cuando querían apresar al Señor Jesús? Que uno de sus discípulos le cortó en la oreja a algún siervo de un sacerdote. ¿Recuerdan quién era? Pues Pedrito, mi hermano Pedrito, era muy impulsivo. Pedro también habló de Jesús para reconvencerle que cuando Jesús estaba anunciando su muerte, Pedro le reprendió a Jesús. Bueno, le dijo, no digas eso, ¿cómo te vas a morir, no? Y el Señor Jesús lo reprendió a él, le dijo, oye tú, le dijo, Satanás, aléjate de mí, Satanás. Y no es que él era Satanás, sino que Satanás es todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios. Pedrito también
fue quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. ¿Recuerdan cuando lo visitaron Elías, Moisés y Jesús? Dijo, no, pues vamos a hacer unas enramadas, vamos a estar aquí, déjame traigo las cocas, las papitas. Pero Pedrito no comprendía, ¿no? El grado. Así era Pedrito, era muy rápido para hablar, no lo pensaba. Pero por último, también Pedrito, el apóstol Pedro, fue quien dijo que nunca abandonaría al Señor. ¿Recuerdan en Mateo 26:33 que acabamos de leer al principio? ¿Qué le dijo el Señor? Todos me van a abandonar. ¿Y qué él dijo? No, Señor, yo no te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Hasta me voy a morir por ti. Y más tarde, ¿qué es lo que pasó? Lo negó 3 veces y fue que cantó el gallo. Y muchas veces decimos, bueno, pensamos que cantó 3 veces el gallo. No, cantó una sola vez, pero negó 3 veces. No cantó 3 veces, ¿eh? No es como los relojes que tenemos ahora. Y este es así un panorama general de quién era Pedro. Pedro era importante. Pero vaya conmigo, hermanos, a Juan 21, del 1 al 3. Juan 21, del 1 al 3. Y vamos a leer y vamos a ver ahora la primera acción que Pedro, quien como vimos, negó. Y no solamente Pedro, sino todos sus discípulos, no solamente lo negaron, sino dejaron, ahora sí que dejaron morir, como decimos nuestra expresión, dejaron morir solo a Jesús. Lo abandonaron, lo negaron. Y bueno, no sé usted, pero ¿cuál es la mayor ofensa que le pueden hacer a usted? ¿Maldecirlo? ¿Robarle? Yo creo que soy como... Yo creo que la mayor acto en contra de mí sí es esto, ¿no? Que te traicionen, ¿no? Que te traicionen, que en el momento cuando más lo necesitemos, y más cuando la persona dice, allí voy a estar, te den la espalda, ¿no? Y bueno, vamos ahí a Juan 21, 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en la vida de este Pedro. Juan 21, 1 al 3. Lo voy a leer. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Jesús, hermanos, en el versículo 1, se manifestó otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Recuerden que estos hechos ocurrieron después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había muerto, había sido resucitado, pero al menos 3 veces se le apareció a sus discípulos. Primero, ahí en el versículo 20, del 19 al 23, se le apareció a sus discípulos cuando estaban comiendo. Y posteriormente se le apareció también a ellos, pero cuando Tomás dijo, yo no creo hasta ver. Por eso dicen el dicho, ¿no? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, dicen. Pero están muy mal. Ahí fueron las 2 primeras veces que se apareció y esta era la tercera vez. Dicen que estando sus discípulos reunidos, seguramente todavía, hermanos, estaban en shock, ¿no?, de la muerte de Jesús y que la habían visto, porque Jesús era intermitente en ese momento. Llegaba, estaba un tiempo y se desaparecía. El versículo 2. Estaban juntos Simón, Pedro, este Pedrito que acabamos de leer. Estaba Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, vean, aquí vamos una vez más, este Pedrito dijo, voy a ir a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron
y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, en ese entonces Pedro era líder nato, quien había quedado con los discípulos. Y él dijo, voy a ir a pescar. Y un comentarista menciona, fíjense, ¿cuáles son las posturas de los comentaristas? Mencionan que cuando Jesús volvió a pescar, volvió a su antiguo oficio, ¿no? Otros comentaristas dicen que que cuando él se fue, cuando se fue a pescar, simplemente fue porque tenía hambre. Pero ¿saben qué es lo que yo creo? Yo creo que sí tenía hambre, pero también se fue a pescar porque aún tenía un sentido de culpa por traicionar a Jesús cuando más lo necesitaba. En otras palabras, estaba huyendo de Jesús. No sé si le ha pasado a usted, hermanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa cuando fallamos a alguien? No queremos dar la cara. Nos queremos esconder, ¿no? Por ejemplo, con el jefe, cuando nos dice, oye, ya terminaste el proyecto. Híjole, no, jefe. Y ahí nos andamos escondiendo. O cuando anda ahí el cliente, oye, ¿qué ya me pediste esto? No. Oye, ¿qué pasó con...? No, pues es que, perdóname, ¿no? Yo creo que este era el sentido de Pedro. No quería dar la cara a Jesús. Imagínense fallar a Jesús, al Dios mismo. Pedro no tenía la cara para regresar con Jesús, por eso huía al mar, pensando que ahí no se encontraría con Jesús. Imagínense, todavía. Pero vaya sorpresa que se llevaría este Pedrito. Y hermanos, así pasa con nosotros. ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor? Fallamos en pensamiento. Ya pensamos, incluso fallamos con el primer mandamiento y gran mandamiento. Le deseamos mal a nuestro prójimo, a nuestro vecino, incluso a nuestra familia. Le fallamos en actitudes, en ocasiones actuamos mal. Se nos pasa la mano, agarramos mal, maquillamos números. Incluso en acciones, ¿verdad? Tenemos una actitud mala también contra las personas, ¿no? A mí también me ha pasado como dicen así en el Oxxo, ¿no? O sea, nunca hay sistema, ¿no? Nunca hay sistema, ¿no? Y así a veces estamos con las personas, no, estamos bien inaccesibles. Fallamos, hermanos. Y esto nos ocasiona que estamos cansados de nosotros mismos e incluso nos molestamos por no cumplir nuestra palabra que le hemos prometido a Dios. Y es por eso que Pedro estaba así. Y es por eso que mucha gente, no sé si se ha dado cuenta, quiere seguir a Jesús, pero no lo siguen. ¿Por qué no lo siguen? Porque saben que es difícil. No lo siguen porque saben que es difícil. Incluso he escuchado, no, es que yo no soy hipócrita, ¿no? Yo no soy hipócrita. Yo sí peco, y peco bien, ¿no? Yo no voy a ir a la iglesia a fingir que soy perfecto. Es que ellos no han entendido que el éxito no está en nosotros. El éxito ya fue pagado en la cruz del Calvario. No se trata de nosotros, no se trata de lo que podemos ofrecer. Y como resultado, ¿qué ocasiona esto, hermanos? ¿Qué pasa cuando queda usted mal con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Qué pasa? Pues no queremos dar la cara, ¿no? Nos alejamos. Y pasa lo mismo cuando fallamos con Dios. Nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios entre comillas, ¿no? Porque sabemos que Él es omnipresente, ¿no? Pasa lo mismo que ocurrió en los días con estos discípulos, con estos pescadores experimentados, Juan y Jacobo y Pedro. No pescaron nada, hermanos. Fíjense, un vendedor que no vende nada,
Un ingeniero que no arregla y no mejora los procesos, ¿no? Un pintor, un plomero que no arregla nada. Un pescador que no pescó nada. Por eso, por más profesionistas que seamos, hermanos, en lo que quiera usted, por más profesionista que a usted se le pueda ocurrir, por eso Jesús dijo, en Juan 15, 4 al 5, Jesús dijo, pero lejos de mí, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Nada podemos hacer. Pero nuestro Dios, hermanos, no es un Dios malvado como nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien nos lleva a la contra y ahora sí como si te lo dije? Y ahí lo dejas, ¿no? Ahí te lo dije y ahora arréglatelas tú como puedas. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Incluso si nos hacen mal, ay, qué bueno que le pasó mal, qué bueno que lo robaron, qué bueno que no le pagaron bien, qué bueno que lo regañó el jefe. Pero nosotros somos así, pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de amor, que no nos deja morir en nuestras circunstancias. Y es cuando Jesús se manifiesta como un Dios de amor que busca, pero nos busca para restaurarnos. Porque nosotros a veces buscamos a las personas, pero las buscamos para hundirlas más, pero el Señor nos busca. Ahorita vamos a ver cómo Jesús los buscó. Jesús los busca y nos busca a nosotros, ¿para qué? Para que estemos nuevamente con Él. Es por eso que cantamos, es imposible comprender el amor de Dios. Solamente nos resta agradecerle a Dios. Sigamos leyendo el versículo 4. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienes algo de comer? Y le respondieron, no. Fíjense, aquí Jesús, fíjense cómo se dirige Jesús, qué palabras utiliza Jesús al referirse a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Traicioneros, pecadores. ¿Cómo les dijo? Pescadores que no pescan. ¿Qué les dijo? Hijitos. Imagínense el amor. ¿Quién de ustedes le dice así a su enemigo, a quien lo traicionó? ¿Quién de ustedes le dice así a su vecino que le echa agua y le echa la tierra enfrente de su calle? Vecinito. Ay, vecinito. No. Pero el Señor, bien, fíjense cómo el Señor, como mencioné, se acerca y nos dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y esto de tenéis algo de comer, hermanos, ¿saben qué? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Encontraron lo que andaban buscando? ¿Encontraron la solución? Porque a veces lo que pasa, hermanos, nos vamos ahora sí que en el mundial, nos alejamos de Dios y como decimos, y creemos que nosotros podemos solucionar nuestra vida y tener una vida plena, pero la verdad es que no pescamos nada. Y Jesús nos dice, ¿encontraste lo que andabas buscando? Y nosotros respondimos no. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién era este discípulo que Jesús amaba? Se dice que era Juan, ¿verdad? Y fíjense, un contraste. Juan era más calladito, Juan era más analítico, más así como que, y el que actuaba era Pedro, así como que se aventaba así sin pensarlo tanto.
Y quien ahora sí que, como decimos los chicos, ¿no? Quien agarró la onda, quien le cayó el 20 fue Juan. Y le dijo, y dice, entonces échala, y le dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué hizo Pedro? Y es el primer punto que tenemos que tenerla bien presente. ¿Qué hizo Pedro? Se echó al mar. Y es por eso que el primer punto, hermanos, ahí puede llenarlo. No lo pienses, ve a Jesús. No lo pienses, ve a Jesús, porque cuando pensamos, argumentamos, entre comillas, y justificamos del por qué no vamos con Jesús, por qué huimos de Dios, por qué huimos de Dios, por qué ya no quiero regresar, por qué ya no voy a la iglesia, por qué ya no hago mi devocional, ¿por qué? Porque cuando lo pensamos mucho, encontramos entre comillas las excusas, ¿no? Porque Dios, no, yo pequé mal, pequé muy mal, ¿no? Le dije esto a mi hijo, le dije esto a mi hija, a mi esposa, hice esto. E incluso podríamos decir, como le ocurrió a al malhechor que estaba en la cruz del Calvario. El malhechor no lo pusieron ahí porque se robó un chicle, sino porque seguramente cometió un homicidio. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con él? ¿Lo mandó al infierno? ¿Al que se arrepintió? ¿Qué le dijo? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si al malhechor, si al homicida, hermanos, el Señor le perdonó. Por eso no lo pienses. Ya estás abajo, levántate y ve con Jesús. Aprendamos de Pedro. ¿Qué fue lo que él hizo? Se puso la ropa, porque como estaba pescando, se puso la ropa y se lanzó. Entonces, voy en el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿verdad? Esto ya lo leímos. Y versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. O sea, todavía faltaban, se dice que eran como 200 o 100 más o menos, 150 metros. O sea, todavía faltaba para la orilla. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Se lanzó. Pero ¿saben por qué lo hizo? Alguien, por favor, vayamos ahí a Lucas 1 al 12. ¿Esto no le recuerda a una historia pasada? Lucas 5. Déjenme lo leo. ¿No le recuerda una historia pasada? Voy a leerlo del 1 al 12. Esto es igualito. Esto ya había pasado. Pero bien, vean, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este mismo Simón que estamos estudiando, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús estaba enseñando desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y le ayudaron a ambas barcas, de manera que se hundían.
Viendo esto, Simón Pedro, este mismo Simón, ¿qué fue lo que hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Y asimismo, Jacobo y Juan, fíjense, Jacobo y Juan también eran estos dos expertos pescadores, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Vean, algunos le dicen déjà vu, ¿no? Pero no, esto ya le había pasado a Pedro. Entonces, ¿por qué creen que Pedro se lanzó? Porque recordó, porque eso nada más lo puede hacer Jesús. Jesús solamente puede provocar esos milagros que él solamente había visto. Volvamos por favor ahí al versículo 9 al 13. Estamos en Juan 9:13. Juan 21, 9:13. Dice: y al descender, a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y lo tomó. Y tomó el pan y le dijo: asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Recuerdan esta escena también? Antes de la crucifixión, ¿qué hizo Jesús? Exactamente. ¿Ven? Compartió el pan, y no era el pescado, pero el Señor lo está utilizando como simbolismo de su muerte, de ese sacrificio. Y aquí mismo el Señor les estaba diciendo: vengan, vamos, a pesar de que ustedes ya fallaron, vengan, yo les voy a dar lo que necesitan, yo les perdono, vengan, vamos a tomar otra vez, vamos a recordar que yo hice el sacrificio una sola vez y es suficiente. Y esto me llama mucho la atención, hermanos. Jesús les dijo que trajeran los peces. ¿Quién suplió para esa comida? ¿Los pescadores? Jesús. Y Dios suple. Dios suplió para el perdón de nuestros pecados, no nosotros. Muchas veces pensamos: es que ¿cómo le hago? Es que Dios, sí, pero Dios, mira, si tú me haces esto, yo voy a hacer esto, pero perdóname esto y yo voy a hacer. El Señor da todo, da los peces, da los panes. Él solamente te dice: ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ven y come. Y cuando, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo no invito a cualquier persona a comer, ¿no? Yo invito a las personas que tengo más confianza, aquellas personas con quienes estoy bien y no tengo ningún inconveniente. Jesús ya había perdonado y les dijo: vengan, coman. Pero ¿qué dicen los discípulos? ¿Quién le preguntó? Los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Qué le dijeron a Jesús? No le dijeron nada. Estaban mudos, estaban callados. ¿Por qué? Porque seguramente estaban arrepentidos. Ni Pedrito, que era el que más: no, sí señor, yo. Pedrito se quedó calladito.
calladito. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. Entonces lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, el primero es, no debemos de pensarlo. Tenemos que ir con Jesús. No lo pienses, ve con Jesús. Cuando estás abajo, ves con Jesús. Lo segundo es arrepentirte. Solamente tienes que guardar silencio y comer con Jesús. Jesús te dice, hey, tranquilo, ven, cena conmigo, come conmigo. Y este es el pan y se los dio. Y asimismo el pescado. Nos dice, hey, esto ya, ¿recuerdas que lo hicimos anteriormente? Esto representa lo que yo hice en la cruz del Calvario. Sigamos, hermanos, aquí viene lo medular. Versículo 15. ¿Qué es el tercer punto que tenemos que hacer? Vamos a verlo aquí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Imagínense. Y fíjense, la palabra que Jesús utiliza aquí, cuando le pregunta a Simón, ¿me amas más que estos? Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? El verbo amar utiliza el verbo en griego ágape. Y ágape se refiere a un tipo de amor incondicional y reflexivo. Para más descripción, ¿quieren conocer el verdadero valor del ágape? ¿Alguien que me pueda recitar este versículo que todos conocemos? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la descripción completa del amor. Ágape. Aquel, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, este amor ágape, el que Jesús estaba preguntando, es dar su vida por el beneficio del otro. Y Jesús le estaba preguntando en pocas palabras, Simón Pedro, ¿das tu vida? ¿Me amas más? ¿Y das tu vida por mí que estos que están aquí? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿saben ustedes? Pedro no utilizó la misma palabra ágape, utilizó la palabra filo. ¿Saben qué es el amor filo? Aprecio, te quiero. Y el Señor, fíjense lo que dice, por eso me gusta la versión lenguaje actual. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Simón le contestó, Señor, tú sabes que te quiero. No utilizó la misma palabra. Tú sabes que te quiero. Sigo leyendo el versículo 16. Pero fíjense, aquí es cuando Jesús hace la retroalimentación del examen que no había pasado Simón. Lo que le preguntó fue, a ver, porque ¿qué creen qué fue lo que hizo Simón? Dijo, no, Señor, ¿qué hizo? Se quiso lucir, ¿no? Yo, aunque todos estos, yo te voy a servir, yo te voy a dar mi vida por ti. Pero fíjense lo que le preguntó Jesús. Jesús le preguntó, Simón, ¿me amas más que estos? Le dijo, Simón, ¿tu amor es mayor que el amor que ellos me tienen a mí?
Y Simón se acordó, ¿no? Dijo, no, Señor, tú sabes que te quiero, que te aprecio. Era claro que Simón no amaba de la misma manera que amó Dios a la humanidad. No se compara. Vaya, sigamos por favor el siguiente versículo. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vuelve a utilizar el mismo ágape, el mismo verbo ágape. ¿Me amas? Un amor que entrega su vida por el beneficio de los demás. Pero Pedro le dijo, ¿qué le respondió Pedro por segunda vez? Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 16, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ¿saben qué? Aquí Jesús sí utilizó la palabra filo. Fíjense, cómo Jesús después le dijo, ¿me quieres? Simón, por última, tercera vez, ¿me quieres? Pero ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro ahí? Pedro se puso triste, porque 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Vean? Y esto debemos de notar, hermanos, de aquí. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Y cuántas veces le pregunta a Jesús aquí? Eso significa que cuando Dios perdona, lo hace completamente. Su sacrificio en la cruz es más que suficiente. No se requiere que hagamos algo más, hermanos. No se requiere que hagamos algo más para completarlo. Hermano, ¿usted qué le puede ofrecer a Dios? A veces, esto a mí me deja muy en claro. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo te ágape, porque mi amor no se compara con el amor de Dios para nada. Es por eso que Pedro entendió la lección, ¿no? Dijo, Señor, no, hombre, ese ágape Dios, solamente tú lo puedes hacer. Yo no te puedo amar así, porque ya te fallé, yo solamente te aprecio, ¿no? Señor, no hay comparación de lo que yo te pueda dar, tú eres Dios, tú sí nos amas con un amor incondicional y buscas lo mejor, hasta mueres por nosotros. Pero Señor, mi amor no es amor, mi amor es aprecio. Yo no puedo ofrecerte nada. Entendió la lección y lo preguntó 3 veces. Y al final le preguntó Jesús, ¿no me amas? Ok, pero ¿me fileas? ¿Me quieres? Y el Señor dijo, Señor, ay, ¿qué te digo? O sea, no es nada lo que yo puedo hacer para ti. O sea, lo que yo no es nada comparado con tu amor para mí. O sea, no te puedo ofrecer nada, Señor. Tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes, Señor. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que te quiero. Y es por eso, hermanos, que la tercera cosa que tenemos que hacer es reconocer que se trata del amor de Jesús. No se trata de que lo que tú puedas dar. Se trata del amor de Jesús y no de ti. Siempre se ha tratado así. Siempre esto es así. Se trata del amor de Dios. Nosotros no le podemos ofrecer nada. Él es Dios. Él es el dueño de todo. Y el último, hermanos. Jesús, hermanos, cada vez que demuestra su amor a Pedro, que le dijo, apacienta mis ovejas, le dice, ¿cómo le dice 3 veces su respuesta?
apacienta mis ovejas. Yo esto lo traduzco como vuelve a lo que te he llamado. Vuelve a lo que te he llamado. Vuelve a lo que te he llamado. ¿Cuál es la tarea que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, hermanos? Él nos dice, no te preocupes, ven, yo te recibo, cena conmigo, come conmigo, ven. ¿Cuántas veces me negaste? No te preocupes, no se trata de ti, se trata de mí, yo te amo, yo te sigo amando. Pero ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Vuelve a lo que yo te he llamado. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor, hermanos? En Marcos 3, vaya conmigo, Marcos 3, 13 al 19. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Marcos 3, 13 al 19. Sí, la verdad es que nos ha llamado a compartir las buenas nuevas a todo el mundo. Nos ha llamado a sostener a la viuda, al huérfano, a llevar el evangelio, a ver por el pobre. Nos ha llamado e incluso a echar fuera demonios y enfermedades. Pero, fíjense lo que dice ahí, versículo, estamos en Marcos 3, 13 al 19. Después subió al monte, estamos hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. Él nos quiso llamar a nosotros, hermanos. Y vinimos a Él. Y estableció a 12 para que, ¿qué? Para que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. ¿Saben qué, hermanos? Bueno, voy a continuar leyendo el versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero ¿qué es lo que primero? ¿Para qué primero nos llamó Jesús? Hermanos, para estar con Él, para estar con Él, para estar con Él. El Señor quiere que estemos con Él. Él no, la verdad, Él hasta podría decirte, Él es el dueño de todo, Él tiene el control de todo. Él no necesita que nosotros hagamos algo, Él quiere que estemos con Él. Y a medida que estemos con Él, hagamos lo que Él nos está diciendo. 1 Corintios 1:19 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, la primera razón por la cual nosotros fuimos llamados es para estar en comunión con Dios, hermanos. Si usted no está en comunión con Dios, no puede hacer el resto. Es imposible. Puede fingir hacerlo, puede tener una vida religiosa, pero si usted no está en comunión con Dios, si usted no pasa tiempo con el Señor, no puede hacer el resto. No puede apacentar a las ovejas, no puede servir. Y sabe, hermanos, a veces nos ocupamos tanto de la obra de Dios que por el Señor de la obra, ¿verdad? Y que no nos pase eso. Hermanos, la vida de Pedro es un gran ejemplo de la falla y restauración de un discípulo de Jesús. Pedro, hermanos. Pedro, ¿qué fue lo que pasó después que el Señor lo restauró? Pedro fue el primero que se levantó y por medio del control del Espíritu Santo fue quien predicó y dijo, ellos no están borrachos, nosotros no estamos borrachos, es lo que dijo el Señor Jesucristo, que iba a venir el Espíritu Santo. Y en ese entonces se convirtieron como ¿cuántos? Como más de 3,000. Fíjense, Pedro se levantó y después ¿qué pasó con Pedro? Fue uno de los grandes pilares en la iglesia de Cristo. Pero también fue uno de los que falló y falló feo. Negar, traicionar, darle espalda a Jesús, pero Jesús lo restauró. Y también es un ejemplo de restauración que Jesús lo hace.
Nuestras vidas, hermanos, no están muy distintas a la vida de Pedro. La verdad es que nos entristecemos. Cuando usted falla, ¿cómo se siente? Yo sí me pongo triste. Yo hasta me enojo conmigo mismo porque sigo fallando. En pensamiento, en acción, en sentimiento, en actitud. Pero lo que el enemigo quiere es provocar que nos alejemos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? No tenemos que pensarlo. Tenemos que volver otra vez al Maestro, ¿verdad? Recordemos, hermanos. Ahí puse Pablo, pero es Pedro. Pedro nos recuerda que sin pensar debemos ir a Jesús. No lo pensemos, ahí estamos. Lo primero, voy otra vez. No tengo que buscar excusas. Ay, pues es que no me va a recibir. Yo no soy digno. Ay, no, este pecado no me va a perdonar. No. Tenemos que regresar. Debemos arrepentirnos. Y Jesús dice, ven, come conmigo. Y parte otra vez el pan y dice, esto es el sacrificio que yo hice, no tienes que hacer nada más, yo lo hago, yo proveo. Y reconocer que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Porque si fuera por nosotros, Jesús no hubiera venido. Si estuviera en nuestro alcance la salvación y la vida eterna, Jesús no hubiera venido. Pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Nunca se trata de nosotros. Por eso, hermanos, por último, no debemos olvidar nuestra vocación. Fuimos llamados a estar con Jesús y a apacentar sus ovejas. Si no estamos con Jesús, no podemos apacentar sus ovejas. Entonces, hermanos, ¿cómo debe actuar usted? Ya sabe cómo actuar cuando usted le falla al Maestro. Porque la verdad es que vamos a fallar. No es nuestra intención. No es como Santiago, bueno, es que ya fuimos, como dijo Santiago, es que ya somos libres y por eso hay que caer en el libertinaje. No. Pero la verdad es que nuestra realidad es que en algún momento vamos a fallar a Dios. Y mi intención en predicación es que no se trata de nosotros, hermanos. Regrese con el Señor. Él ya hizo el sacrificio. Si de repente llega ahí es que no, es que ya no voy a la iglesia, pues es que ¿para qué voy si sigo igual? ¿Para qué voy si? No. Dios es un proceso. Es un proceso en que Dios está tratando contigo. Si con los discípulos, hermanos, si con los discípulos que le fallaron, el Señor los restauró y los puso como pilares de su iglesia, también Él no va a hacer lo mismo con nosotros. Si ellos fallaron, nosotros, imagínense decir que no vamos a fallar, como iniciamos, ¿no? Si decimos que no hemos fallado y no vamos a fallar y que no pecamos porque pues ya somos cristianos, estamos mintiendo. Pero esta vida no se trata de no pecar, se trata de recibir el regalo del Señor Jesucristo. De eso se trata, no se trata de nosotros. El personaje principal es Jesús. Así que, hermanos, los invito a orar. Vamos a orar y entregarle a nuestro Dios todo nuestro pensamiento, sentimiento y acción.